Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más estamos juntos en esta hora para continuar orando y estudiando la bendita palabra de Dios. Que estos estudios, amados hermanos, ensanchen nuestra fe y nos ayuden a conocer más de cerca al Dios en el cual creemos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión, como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios, orando todos juntos de la siguiente manera. Amado Dios, gracias porque una vez más estamos en tu presencia, bendito Dios, agradeciéndote, porque semana tras semana nos reunimos de esta manera, oramos, tenemos comunión contigo y entre hermanos, y al mismo tiempo, Señor, estudiamos tu palabra, nos instruimos de este alimento que fortifica nuestra alma, nuestro espíritu. Dice tu palabra, Señor, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es tu bendita palabra. Amado Dios, alimentanos, que podamos, Señor, aprender, estudiar, que sea nuestro deleite, Señor, deleitarnos en tu presencia. Amado Dios, conociéndote cada día más. ¿Y cómo te vamos a conocer si no es a través de tu palabra? Bendito Dios, instrúyenos. Padre Santo, endereza nuestras veredas, permítenos caminar derechos para, Señor, serte agradables, amado Dios. Gracias por todo, Señor, por nuestras necesidades suplidas, por nuestras oraciones respondidas, por ser nuestro protector, nuestro Señor, nuestro guía. Gracias, eterno Dios, te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y decimos amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar, amados hermanos, viendo la vida de este rey que todavía no está en el trono, que es el rey David. Israel todavía tiene un rey, Saúl, que se ha propuesto él entre todas las cosas deshacerse de David. David está fugitivo, David está escondido en el desierto, pasó por la cueva de Adulam, ahí formó un equipo con gente despreciable, pero que al lado de él aprendieron y se convirtieron en hombres útiles. Decíamos que eso hace referencia a nuestras sinagogas, a nuestros templos, donde nos reunimos personas llenas de defectos, porque no podemos decir que nuestras iglesias están llenas de ángeles. Estamos reunidos ahí, hombres y mujeres, con tantos defectos, con tantos pecados, pero sí pecados perdonados y lavados con la sangre de Jesucristo. Y ahí, como los hombres de David se entrenaron en la cueva de Adulam, en nuestras iglesias nosotros estamos entrenándonos para ser hombres y mujeres útiles a Dios. Tal vez entramos a la iglesia, vinimos a los pies de Cristo, llenos de ¿qué te digo? De dudas, de temores, de incertidumbres, de opresiones, de pecados, de tantas cosas que nos tenían atados, pero que conociendo poquito a poco la palabra de Dios, conociéndole más a Dios, hemos sido libres, porque dice la palabra del Señor, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Que si el Hijo del Hombre Jesucristo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Estamos en ese proceso, hermanos. Seguimos mientras nuestro Señor Jesucristo tarde en venir por nosotros, estaremos entrenándonos, capacitándonos y siendo personas, hombres y mujeres, pecadores perdonados, lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Así que ahora vamos a ver un episodio que nos cuenta en Primera de Samuel, capítulo 24. Vamos a estar leyéndolo, hermanos, los primeros versículos que dice: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto. Saúl nuevamente empeñado en perseguir a David. Le dan aviso a Saúl: He aquí, David está en el desierto. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Saúl se va con su ejército, amados hermanos, a buscar, a perseguir a David. Él no pierde la ocasión. Él busca informantes que le digan dónde está David y él se va en su persecución
a David con sus hombres por las peñas, por los montes a buscarlo. Versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Qué sucede aquí, hermanos? David como que ya huele la persecución de Saúl, que lo está persiguiendo. Entonces David, ¿qué ha hecho? Él está en el desierto, y en el desierto había cuevas, hermanos. Había lugares donde David se refugiaba con su ejército, con sus hombres. Yo me imagino que esta cueva habría sido tan grande. Y David y sus hombres, que eran 400 hombres que David tenía, se habían metido a lo profundo de la cueva, justamente para esconderse de Saúl, porque sabían que él ya estaba pisando los talones. Entonces David y sus hombres se han metido a la cueva, y mientras más profunda la cueva, era oscuro, pues. Ahí se ha escondido David y sus hombres, y de repente por ahí Saúl, persiguiendo a David con su tremendo ejército. Y dice que Saúl, pues, entra a la cueva a hacer sus necesidades fisiológicas. No había baño por ahí, ¿no? Y entonces, pues, Saúl se ha metido a la cueva donde pues la naturaleza del cuerpo, ¿no? Tenía necesidad de hacer sus necesidades fisiológicas, como toda persona. Y Saúl se ha metido a la cueva, sin pensar, siquiera sin percatarse, que David está en esa misma cueva, pero escondido con sus hombres, refugiados ahí en la oscuridad de la cueva. Ahí está David y sus hombres. Y Saúl ha entrado a hacer sus necesidades fisiológicas a falta de un baño. Ha entrado ahí, dice. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Amados hermanos, David se queda perplejo, asombrado, porque Saúl ni siquiera por su cabeza se le ha ocurrido que David y sus hombres están adentro. Ha entrado y sus hombres de David le dijeron: mátalo. Jehová ha entregado a tu enemigo en tu mano. Él ni cuenta se da que estamos aquí. Una señal de David bastaba para que los hombres de David le claven la espada a Saúl y se hubiesen librado de su enemigo. Pero David, ¿cómo actúa, hermanos? ¿Cómo va a actuar David? Él les detiene a sus hombres. Era su oportunidad para matar a Saúl y librarse de su acosador, librarse de su perseguidor, librarse de su verdugo. ¿Pero David lo hace? No, hermanos. ¿Qué dice que hizo David? Agarró su cuchillo que tenía y cortó el manto de Saúl. Tan cerca tuvo a su enemigo, hermanos, David. Tan cerca lo tuvo a su enemigo, que mientras él hacía sus necesidades fisiológicas, seguramente que usaba una capa tan grande que David pudo levantarse y sin que lo sienta, le ha cortado la punta de su capa a Saúl. Y sus hombres, pues, de David esperaban que David les dé la orden de matarlo y deshacerse de su enemigo. Pero David no ha hecho eso. Simplemente, ¿qué ha hecho, hermanos? Le ha cortado el borde de su manto. A David, por eso Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, ¿qué harías tú? Te pregunto, ¿qué harías si lo tienes a tu enemigo en tu mano? ¿Qué harías tú si tienes la oportunidad de vengarte de aquel que te está acosando, de aquel que te está persiguiendo? ¿Cómo reaccionarías tú si tienes la oportunidad de vengarte de aquel que te pisa los talones, de aquel que te hace la vida cuadritos? ¿Cómo reaccionarías tú como cristiano, como hijo de Dios,
si tienes a tu enemigo en tu mano, como lo tuvo David a Saúl? Pero sin embargo David no levantó su mano contra el rey Saúl, simplemente le cortó el borde de su manto. ¿Por qué pudo David reaccionar de esta manera, hermanos? ¿Qué le mueve a David? ¿Sabes qué le mueve a David no vengarse de su enemigo, pudiendo hacerlo? Su mente llena de Dios. Él dice: yo no tomaré venganza por mi mano, dejaré que Dios me defienda. Mía es la venganza, yo pagaré, dice Dios. ¿Qué lección nos da aquí David, hermanos? Qué lección que nosotros, la verdad que no sé si tú lo alcanzas a entender, pero yo no lo puedo entender. Qué corazón tan perdonador, tan misericordioso que tiene David. Por eso Dios le llama un hombre conforme al corazón de Dios, porque así solamente actúan los que realmente creen y esperan en Dios. Cualquiera, el hombre natural no, hermanos. El hombre natural, si lo tiene a su enemigo en su mano, dice: la venganza es dulce. Yo veré la forma de vengarme. Así dice el hombre común, el hombre que no cree en Dios. Yo veré la forma, de alguna manera me voy a cobrar venganza. Pero David no. Pudiendo vengarse de Saúl, pudiendo matar a Saúl, no lo hizo. Le perdonó la vida y solamente le cortó el borde de su manto. Y mírenlo como sigue diciendo la historia. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y le cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, y que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Miren, hermanos, cómo David, igualito como se enfrentó a Goliat, igualito se está enfrentando a Saúl. Él cómo se enfrenta a sus enemigos, cómo los enfrenta, vengándose él mismo, tomando venganza, amargándose, guardando enojo en su corazón. No, hermanos, gran lección que tenemos que aprender de David. David no guarda rencores, David no guarda amarguras, David no guarda, no hace venganza con sus propias manos. Él le dijo a Goliat, ¿se acuerdan? Tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al que tú has desafiado. Su mente, en su boca solo hay Dios. En su mente, en sus pensamientos, solo está Dios. Aquí cuando se enfrenta con Saúl, le dice: Jehová me guarde de hacer cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Aunque a mí no me agrade, aunque a mí no me guste, Saúl es el ungido de Dios. Y si yo me atrevo a tocar al ungido de Dios, es como que tocara a Dios mismo. Saúl, a pesar de que es mi enemigo, tiene un dueño y un Señor, y ese es Jehová. Ese es el motivo porque yo no levanto mi mano contra él. El corazón de David, hermanos, está saturado de Dios. Y cuando nosotros como cristianos aprendamos eso de David, a no vengarnos, a no guardar amarguras, a no guardar rencores, a saber perdonar. Qué difícil, hermanos, qué difícil. Solamente perdona, solamente no guarda amargura ni rencor aquel que espera plenamente en Dios. No significa que David está aplaudiendo la actitud de Saúl, no. Él no aprueba lo que él hace. Pero él ve las cosas desde otro punto de vista. Él dice: claro, es mi enemigo, pero yo no seré quien se siente en el trono a juzgar. El único que se siente en el trono a juzgar es Dios. Por lo tanto, yo no soy la persona indicada para tomar venganza. La venganza viene del trono de Dios. Uy, hermanos, si nosotros aprendiéramos a vivir de esa manera,
diferente sería nuestra vida. Porque lo que nos envejece, amados hermanos, es ese deseo de venganza, ese odio que guardamos contra los que nos hacen daño, esa amargura que abrigamos, ese enojo. Esto es lo que nos envejece, hermanos. Aprendamos a actuar como David actuó, cómo enfrentó a sus enemigos y los derrotó, hermanos. Miremos a nuestros enemigos con otros ojos, con los ojos que Dios los mira. Y miren cómo sigue diciendo aquí la historia. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino, ni cuenta se dio. Él ni siquiera se percató que adentro estaba David con todos sus hombres y que él pudo ser hombre muerto ya, entrar a esa cueva vivo, pero salir muerto. Ni siquiera se imaginó. Y David y Saúl siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Miren cómo se dice, cómo se dirige a su enemigo: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro hacia la tierra e hizo reverencia. Aquí lo vemos a David, amados hermanos, actuando igualito que Jesucristo. ¿Qué dice que hacía Jesucristo cuando lo crucificaban? ¿Qué dice cómo actuaba Jesucristo frente a sus verdugos? Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Los miraba con ojos de misericordia, hermanos. Los miraba con ojos de perdón. Eso no lo hace cualquier persona. Un hombre que no cree ni confía en Dios, no es propio esta reacción, hermanos. Pero aquí David se levanta: miren, mi señor el rey, le dice. Mi señor el rey. Y cuando Saúl se voltea y lo ve a David, David se inclina y le hace reverencia. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hombre este David! De verdad, con razón Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. Porque ese corazón solo actúa así, un corazón que tiene gobernando a Dios plenamente, sentado en el trono de su corazón. Solamente cuando Dios está sentado en el trono de tu corazón puedes actuar de esa manera frente a tus adversarios, a tus enemigos. Fíjense, entonces dice: y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes palabras que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Ahí se dirige David a Saúl con sumo respeto y reverencia. Y le dice: mi Señor, ¿por qué haces caso a la gente que te dice que yo deseo tu mal? Hoy Dios me entregó en mis manos. Yo te pude haber matado, mi Señor, pero Dios me libre de poner mis manos contra el ungido de Jehová. Amados hermanos, Saúl se ha quedado perplejo. Saúl se ha quedado, como dice, al que te hace mal, devuélvele con un bien. Ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. La reacción del hombre común es que al que te hace daño, tú hazle más daño. Al que te da amor, dale amor. Qué fácil, ¿no? Al que te da amor, dale amor. Qué fácil abrazar al que te abraza, besar al que te besa, querer al que te quiere. Qué fácil. Eso lo hace cualquiera. Pero amar al que te hace daño, perdonar al que te persigue, eso solo lo hace un hijo de Dios, que el amor de Dios está fluyendo en el corazón. Eso no es una reacción humana, esa es una reacción sobrenatural, que solo lo hace el hombre y la mujer que confía plenamente en Dios. Y aquí lo vemos a David, hermanos, dirigiéndose a su enemigo con sumo respeto, con suma reverencia, con misericordia, con perdón. Saúl se queda perplejo, hermanos. Saúl se queda boca abierta, no sabe cómo reaccionar. Y entonces le contesta y le dice: mira, Padre mío, le dice David a Saúl, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano.
Ay, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Mira, rey, mira, mi señor, mira el borde de tu manto. Yo lo corté cuando tú estabas en la cueva de espaldas, desprovisto, desprevenido. Yo pude haberte matado, mi señor, pero mira, no lo hice. Te perdoné la vida. Mira como prueba el borde de tu manto. Uy, hermanos, Saúl no sabe cómo responder y mira lo que le dice. Juzgue Jehová, le sigue diciendo David, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Amados hermanos, aquí David le está hablando directo al corazón de Saúl, y le está dando una lección de vida. Yo nunca te haré daño, aunque tú me persigas para quitarme la vida, yo no lo haré. Yo no te pagaré mal por mal. Yo no me vengaré, dejaré mi causa en las manos de Jehová. Él juzgue, Él me defienda, Él me sustente. Uy, hermanos, qué barbaridad. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Se sintió, hermanos, tan miserable este rey Saúl. Dijo, pero ¿cómo es posible? Yo tanto daño le hago y él me hace bien. ¿Qué es esto? No lo entiendo. ¿Y qué atinó a hacer el rey Saúl? Lloró, dice hermanos, lloró. Se sintió tan miserable. ¿Cómo es posible que este odio en mi corazón, dijo Saúl? Imagínense. Entonces, dijo a David Saúl, más justo eres tú que yo, que me has pagado con un bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndote entregado Jehová en tu mano. Reconoció, hermano Saúl, reconoció y se dio cuenta, y dijo, tú eres realmente un hombre de Dios. Parafraseándolo, ¿no? Tú eres un hombre de Dios. Me has pagado un bien con un mal. Yo procuré hacerte mal y tú me has hecho bien. Qué bárbaro. Y lloró, dice Saúl. Se sintió tan miserable, se sintió tan pagano, que solo atinó a llorar. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien, porque en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, miren cómo reconoce acá Saúl, su enemigo, ahora a los pies de David. Le dice, yo sé que un día tú vas a llegar al reino, porque yo ya estoy de bajada, dice Saúl. Yo ya a cualquier momento ya no voy a ser el rey, y que tú te vas a sentar en el trono, y que tu reino va a ser firme y fuerte. Yo lo sé, dice Saúl. Yo lo sé, David. Un día tú vas a llegar al trono. Así le dice aquí. Júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Miren, hermanos, cómo aquí se termina una persecución inútil de parte de Saúl hacia David. David le ha demostrado a Saúl que él no persigue ni le desea mal a Saúl. ¿Por qué? Porque él respeta a Dios, porque David espera en Dios. Por eso,
¿Qué lección de vida nos está dando aquí, amados hermanos? ¿Qué lección de vida nos está dando aquí el rey David con esta historia? ¿Qué haríamos, hermanos, si tenemos a nuestro enemigo en nuestras manos? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de vengarnos con nuestras propias manos? ¿Eso nos enseña David? No. David no nos enseña eso. David nos enseña, amados hermanos, que dejemos a Dios defendernos. Si tú te defiendes de tus enemigos, Dios no interviene. Dios va a intervenir en tu defensa cuando tú y yo dejemos todo en las manos de Dios. Y digamos, como dice la palabra de Dios, mía es la venganza, dice Dios. Yo daré el pago, yo daré la recompensa, yo peleo tus batallas, dice Dios. Yo peleo tus batallas, tú estarás tranquilo. Pero actuar así no es fácil, hermanos. Actuar así solo actúa el hombre y la mujer que espera en Dios y que confía plenamente en Dios, sabiendo que Dios es experto en defendernos, experto en cubrirnos, experto en poner el pecho por nosotros. Ese es nuestro Dios, el mismo Dios de David es el Dios que nosotros esperamos y confiamos. David, amados hermanos, actuó como Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús tampoco se vengó de sus verdugos. Jesús tampoco, hermanos, profirió palabra. Él podía haber pedido 1 millar de ángeles para que lo defiendan. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, cuando lo maldecían, Él bendecía. Cuando lo estropeaban, cuando lo escarnecían, Él oraba: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Oye, hermanos, ¿tú orarías por tu enemigo? Por aquel que te presiona, por aquel que te persigue, por aquel que te acosa. ¿Le pedirías a Dios que lo bendiga a tu enemigo? Honestamente lo harías. ¿Le extenderías misericordia a aquel que te hace la vida difícil? ¿Qué es lo que queremos aprender, hermanos, aquí? No significa que aplaudir las injusticias, tampoco. No significa aplaudir las injusticias ni el mal comportamiento de las personas. Eso no es lo que está haciendo David con Saúl. No. Por ejemplo, en la vida diaria, uno puede perdonar al esposo maltratador, al esposo sacavueltero. Una esposa le puede perdonar a su esposo, pero no significa que vas a seguir viviendo con él. Le perdonas, pero te apartas de él. El perdón no se discute. No significa que tú te separas de ese hombre maltratador, abusador, y lo sigues aborreciendo, lo sigues odiando. No. Tú lo puedes perdonar, le puedes otorgar misericordia, pero ya no le guardas rencor. Porque todo lo has dejado en las manos de Dios, pero no vas a seguir viviendo con un maltratador. No vas a seguir viviendo con un abusivo, bajo el mismo techo. No significa que nosotros aplaudimos las injusticias, que los cristianos somos benevolentes con los injustos. No. Otorgamos misericordia y perdón, pero nos apartamos de esa persona. Guardamos distancia de un jefe abusivo de repente, de un abusador, de alguien que nos acosa. Le perdonamos, pero nos distanciamos. Pero no guardamos amargura ni albergamos odio en nuestros corazones, porque todo lo dejamos en las manos de Dios. Así, hermanos, tenemos que aprender a actuar. Esta lección de vida nos enseña David a no tomar venganza por nosotros mismos, ni guardar amarguras, ni guardar rencores, ni guardar resentimientos, pero tampoco aplaudir los malos actos de las personas. Perdonamos y nos apartamos. Perdonamos y tomamos distancia, nos ponemos a buen recaudo. No estamos sujetos a servidumbre tampoco, ni a seguir aguantando injusticias, ni atropellos, no. Pero sí perdonamos, sí otorgamos misericordia, pero mantenemos nuestra distancia. ¿Está claro, hermanos? Está claro. Así Dios nos instruye en estas historias bíblicas. No son meras historias,
nos traen una lección de vida para nosotros vivir de acuerdo a eso. Así que, amados hermanos, yo no sé en qué situación te encuentres tú, ni sé quién te está haciendo la vida difícil. Si de repente hay un Saúl que te persigue, de repente un momento difícil, una situación difícil que te está haciendo la vida de cuadritos, otorga misericordia, otorga perdón, pero mantén tu distancia. No guardes, no alberguemos resentimientos dentro de nosotros. Eso nos hace daño. Eso nos daña a nosotros mismos. Por más cosa injusta que hicieron contigo, perdona. Pero sí mantén tu distancia. Ponte a buen recaudo. Pero no guardes amargura en tu corazón. Si alguien te hizo daño, suéltalo. Déjalo en las manos de Dios, como lo hizo David. Y vas a ver, amados hermanos, cómo tus enemigos caen a tus pies. Cómo el enemigo ese que te estaba estorbando, que te estaba acosando, vendrá y te pedirá perdón. Porque eso sucede cuando nosotros dejamos en las manos de nuestro Dios nuestras situaciones, cualquiera que fuere, por más difícil. Señor, alúmbrame. Señor Dios, no quiero guardar rencores ni amarguras en mi corazón. Me daña. Quiero otorgar perdón y misericordia y dejar todo en tus manos. Aprendamos a vivir de esa manera, mis hermanos. Y en el próximo mensaje también estaremos aprendiendo un episodio más en la vida del gran rey David. Entonces, pues, damos por concluida nuestro mensaje del día de hoy, aprendiendo a perdonar. Jesús también contó una parábola, ¿se acuerdan? A un hombre que le perdonó una deuda grande, tan grande que él no podía pagarla. El dueño de esa deuda le perdonó esta deuda inmensa. Pero él, cuando va a uno de sus proveedores que le debía una insignificancia, no le perdona. A lo que hizo explotar el corazón de Dios y le dijo: si yo te perdoné toda tu deuda, ¿no podías también tú perdonar a tu deudor? Y se enojó tanto Dios, amados hermanos, se enojó, porque Dios así dice: conforme yo te perdono, tú también perdona. Así nos dice el Padre nuestro: Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nuestra vida cristiana, amados hermanos, es así: pedir perdón y perdonar, pedir perdón y perdonar. Con la ayuda de Dios se puede vivir de esa manera y seremos libres, hermanos, y Dios saldrá a nuestra defensa. No pienses que Dios te va a dejar tirado, no. Dios, cuando actuamos de acuerdo a su palabra, Dios se encarga de levantar nuestra cabeza, de enaltecernos. Confiemos en ese Dios tan grande, que es nuestro defensor, que es nuestro abogado, que es nuestro Señor. Está cerca al Padre, intercediendo por nosotros. Qué bueno es nuestro Dios, amados hermanos, y pongamos en práctica estas lecciones. Que sea para nuestro diario vivir. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. El próximo mensaje, amados hermanos, 1 Samuel, capítulo 25. Fascinante se pone esta historia de la vida de David. Y ya muy pronto lo veremos a David sentado en el trono de Israel. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Será hasta el próximo miércoles. Bendiciones.